para escuchar al Señor hablar. Vamos a hacerlo nosotros en el libro de Juan, capítulo 4, y ahí nosotros vamos a leer 10 versículos. Capítulo 4, desde el 16 hasta el 26. Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante hasta el 26. Bien, si lo tienen mis hermanos y pueden ponerse sobre sus pies para honrar la palabra del Señor, así nosotros leemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Dice en Juan 4, 16 hasta el 26. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoramos lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, cuán maravilloso y extraordinario es alabarte y glorificarte. Dichosos somos nosotros el que podemos hacerlo. Y ahora nosotros, Señor, al leer tu palabra, necesitamos que tú nos hables a través de ella. Todos nosotros los que estamos aquí, aquellos que han de verlo, Señor, a través de las redes sociales, necesitamos que sea tú hablando a nuestros corazones. Por eso, Señor, en este momento, yo que estoy aquí, Señor, Padre amado, tú que me has llamado, usándome a mí, Señor, como tu siervo para expresar tu palabra, me pongo en tus manos. No hay capacidad en mí el que yo pueda, mi Dios, ser privilegiado para hablar tu palabra. Solo tu Espíritu Santo es el que me guía y es el que yo anhelo y deseo para que nuestros corazones reciban tu palabra en esta mañana. A ti te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros hemos sido libertados, hemos sido realmente libertados de la condenación eterna a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Y todos nosotros visitamos el templo, pero no solamente el templo. Todos nosotros también participamos en actividades que tienen que ver también con el Señor, en la cual el Señor nos llama para que nosotros también estemos deleitándonos a través de cada una de esas actividades que tiene que ver con el Señor y hablando a nuestros corazones. Pero nosotros venimos aquí cada domingo y todos nosotros venimos aquí y nosotros adoramos a través de las alabanzas. Nosotros exaltamos su santo y bendito nombre. Pero también nosotros venimos al templo y nosotros también escuchamos la palabra de Dios y levantamos nuestras manos y muchas veces aplaudimos al Señor por esa palabra que Él trae a nuestros corazones.
Pero también nosotros, aún en el clima como nosotros estamos viviendo, aún hoy en día, nosotros decidimos estar aquí en esta mañana y otros días también para buscar su presencia. Todas estas cosas realmente son acciones externas. ¿Por qué son externas? Porque nosotros podemos vernos unos a otros y cómo el hermano levanta la mano al Señor y cómo el hermano se expresa a través de las alabanzas y cómo el hermano dice palabras que realmente son bonitas, son agradables. Ahora bien, la pregunta es, mis hermanos, ¿lo estamos adorando en espíritu y en verdad? Todas esas cosas que nosotros hacemos, que son externas, que levantamos las manos, que adoramos al Señor, lo hacemos en espíritu y en verdad. ¿Qué implica exactamente adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica solo estas prácticas externas. ¿Cuántas veces al adorar a Dios buscamos la voluntad del Señor y comprendemos las palabras del Señor? ¿Cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia o cuando nosotros le obedecemos. ¿Cómo lo hacemos? Por eso es que el Señor en esta mañana trae como tema obstáculos para adorar al Señor en espíritu y en verdad. 3 obstáculos que en este pasaje el Señor nos trae a nosotros. Y uno de esos, el primero es la manera de vivir. El número 2 son las tradiciones. Y el número 3, la falta de conocimiento. Lo que el Señor quiere para con todos nosotros es que nos evaluemos de manera personal, no enfocado en el hermano, sino más bien enfocado en mí. Y que nosotros, a través de la ayuda del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele estos obstáculos que verdaderamente quizás esté pasando en mi vida y me impide a mí adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así que para ver nosotros el primer paso, en este caso, vamos a ver nosotros en la misma escritura ese pasaje de Juan capítulo 4, versículos 16 al 19. ¿Me acompañan, mis hermanos? Y vamos a ver en esta mañana este primer, que es la manera de vivir, este primer punto. Y dice así: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús les dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí nosotros vemos que realmente hay una persona muy interesante y es la más importante de este pasaje, Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos escuchado y hemos leído, pero quizás de esa misma manera como nosotros hemos escuchado y hemos leído y hemos visto aún hasta mismas películas a través de la televisión, ¿quién es Jesucristo? Pero qué bueno es cuando el mismo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros quién es Jesús. Por eso es que en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Enseñándonos a nosotros que Jesucristo es ¿quién? Dios. Pero ahí mismo en el versículo 11 de Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos lo recibieron. Juan el Bautista en un momento determinado también dijo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de mi calzado. Pero ahí mismo, el mismo Jesús nos enseña también a nosotros en el capítulo 2, cuando él mismo convirtió el agua en vino. Asimismo en Juan capítulo 3, 7, que dice, y hablando Jesús con un hombre llamado Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y ahora nosotros vemos en el pasaje del capítulo 4 de Juan, al inicio
en el versículo 3 específicamente, cómo el mismo Jesucristo ahora tiene una conversación con una persona que verdaderamente está perdida, donde su forma de vida está fuera realmente de los caminos del Señor. Y en ese versículo dice que salió de Judea y regresó a Galilea, pasando por Samaria. Jesús lo que hacía era de ir de una ciudad a otra, llevando ¿qué? La palabra de salvación. Y así mismo es que nosotros vemos a ese Jesús, que es el que tiene esta conversación con esta mujer en un pozo en la cual Jesús mismo va y hace esto buscando que su vida cambie, buscando que su forma de vida, de vivir, sea totalmente diferente. Asimismo, como lo hizo contigo y lo hizo conmigo. Todos nosotros que hoy nosotros decimos ser cristianos evangélicos, es porque Jesús, en un momento determinado, Él también se paró en el lugar establecido. ¿Para qué? Para que mi vida sea totalmente diferente. Y eso también lo ha hecho contigo y conmigo. Así que esta mujer, una mujer samaritana, está representada como una persona de mala reputación, una mujer perdida, una mujer pecadora. Ella busca llenar la vida con éxito, trabajo o placeres temporales. Así es lo que esta mujer hacía. Su vida está gobernada por deseos carnales y total desobediencia a Dios, resultando en una condición de condenación. Aunque puede haber momentos de alegría, supuestamente momentos de alegría, porque el que está sin Cristo se cree que tiene momentos de alegría cuando tiene sonrisa en la boca o cuando tiene mucho dinero en el bolsillo. Pero en este caso, el que está fuera de Cristo es una alegría totalmente errónea, equivocada, una alegría pasajera. Y asimismo, aunque puede haber momentos de alegría, la vida sin Cristo conlleva una carga espiritual de amargura y la incapacidad de encontrar la verdadera paz. Separado de Dios implica vivir en tinieblas, con el entendimiento entenebrecido y ajenos a la verdadera vida que ofrece Dios. Esta mujer estaba sin esperanza eterna, sin Dios en el mundo, enfrentando un final sin la promesa de vida eterna. Pues ahora ya tiene la mejor oportunidad de su vida, cambiar su forma de vivir, ya que Jesucristo fue a su encuentro y se ofreció a darle vida eterna. Porque Él es la fuente de agua, de esa agua viva. El que tome esa agua viva nunca tendrá sed jamás. Así se lo dice el Señor en el versículo 14. Le dice ella, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es nuestro Dios, nuestro Jesucristo, la cual siempre está buscando aquellas almas que están perdidas, aquellas almas que no tienen realmente un camino de vida, sino que más bien es su camino que está buscando en la actualidad, es un camino totalmente a la muerte eterna. Mas Jesucristo se acerca a ella en este momento y le expresa estas palabras para que su vida cambie, para que su vida se transforme. Y lo que mismo Jesús está haciendo aquí es revelándole a ella como si fuese una película quién tú eres. Y esa actitud de ella es la que realmente acontece, donde ella misma dice correctamente, yo no tengo marido. Lo dijo correctamente, lo dijo bien. Quizás ella hubiese sido otra persona y dice otra cosa para ella sentir bien a Jesús. Pero qué bueno que ella tomó el mejor momento en ese momento para decir la verdad. Porque ahí viene de esa verdad lo que el Señor tiene preparado para ella. Así que la perspectiva bíblica presenta la condición de esta mujer como una vida perdida, donde el ser humano camina sin rumbo verdadero, chocando con la transformación, chocando con el propósito, chocando con la salvación que ofrece la unión
con Cristo. Porque vivir sin Cristo es tener una vida separada de Dios, caracterizada por la falta de propósito eterno, por la esperanza y paz verdadera. Es descrita como estar muerto en pecados, siguiendo corrientes mundanas, bajo condenación y experimentando un vacío espiritual a pesar de los placeres pasajeros. Hermanos, todos y cada uno de nosotros nos vimos en la misma condición que esta mujer samaritana, perdido, totalmente sin Cristo, totalmente apartado de la gracia y de la misericordia de Dios, totalmente apartado de la vida eterna. Mas hubo a alguien que Jesús utilizó en un momento determinado y llegó la palabra a nuestros oídos y penetró a lo más profundo de nuestros corazones. Y por eso hoy nosotros podemos decir: Señor, gracias porque tú me libertaste y me diste vida juntamente con Cristo. Asimismo es como Jesús viene a la vida de esta mujer. Viene a la vida de esta mujer de tal manera que ella es un ejemplo vivo de nosotros que ya conocemos al Señor y de aquellos que todavía no le conocen. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir todavía en muchos de nosotros que debe ser cambiado. Hay muchas maneras de cómo nosotros hoy estamos viviendo todavía apartados del Señor, aún siendo cristianos. Perdóname, mis hermanos, pero esta palabra la trae el Señor a mi corazón y es la que yo estoy diciendo en esta mañana. Y el primero que Él confrontó en este día fue a mí. Fue a mí. Significa que en mi vida también hay cosas en la actualidad en las cuales yo debo de cambiar. Hay cosas en mi vida en las cuales yo debo de decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque verdaderamente hay cosas que yo estoy pensando que a ti no te agradan. Hay cosas que yo estoy diciendo que a ti no te agradan. Hay cosas que yo estoy haciendo que a ti no te agradan. Entonces el Señor nos dice a nosotros que, mis hermanos, como dice 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que están presentes todavía, no, ya pasaron. Todas fueron hechas ¿qué? Nueva en Cristo Jesús. Nueva en aquel que vive en nuestros corazones. Nueva en aquel que pone la palabra en mi mente y mi corazón para que nuestro andar, nuestro caminar sea por su camino, sea por su sendero. A Él sea la gloria. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está nuestra manera de vivir en la actualidad? ¿Tu manera de vivir vive en el pasado? ¿Tu manera de vivir vive en la práctica del pecado? ¿Tu manera de vivir adora al Señor en espíritu y en verdad? Esas son preguntas que nosotros hoy debemos de hacernos, porque verdaderamente nuestra forma de vivir nos llama a nosotros a identificar si todavía estamos viviendo en las tradiciones. Ese es el punto número 2, las tradiciones. Vayamos al texto. Ahí mismo en Juan capítulo 20, pero vamos a leer, capítulo 4, versículos 20 al 21. Miren cómo dice ahí. Nuestros padres, hablando de la mujer samaritana, con Jesús, le dice: nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí nosotros vemos como que aparentemente la mujer samaritana no le agradó en la forma en como el mismo Jesús le está diciendo o le dijo al encuentro de mover el corazón de ella, diciéndole lo que ella verdaderamente debe de cambiar en su vida. Y se puede interpretar, como algunos así lo interpretan, de que hubo un cambio en la cual ella quiso realizar en esta conversación. Pero qué bueno es y qué bueno es entender que ella tuvo, al igual que nosotros, el mayor de los privilegios, porque ella está de frente de aquel que conoce el corazón. Ella está delante de aquel que verdaderamente quiere que su vida cambie. Y para que su vida cambie, también hay cosas en la vida nuestra
y en la vida de ella que hay tradiciones que deben de ser cambiadas. Hay tradiciones que deben de ser eliminadas. Hay tradiciones que debemos dejar atrás. Es por esto que Jesucristo, quien discierne los pensamientos y tiene misericordia para con el pecador, continúa mismo Jesucristo llevándola al conocimiento de la verdad, para que deje atrás las tradiciones que sus padres les inculcaron. Ahora bien, ¿dónde yo puedo encontrar, dónde habla la Biblia sobre estas tradiciones que esta mujer samaritana adquirieron? Y qué bueno es el Señor, que el Señor me llevó a hacer mi tarea, para que así mismo esa tarea sea expresada aquí delante de ustedes. Y miren, para que nosotros tengamos un panorama general de esta mujer, y no solamente de esta mujer samaritana, sino también de aquellos padres, de aquellos hombres y mujeres que vivían en aquel momento y que asimismo aconteció desde el inicio de estas tradiciones. Aquí las tribus del norte, en este caso Samaria, se separaron del sur, en este caso Judea, después de la muerte de Salomón, creando reinos rivales. En este caso, lo que hicieron fue que tras la conquista de Asiria, los samaritanos se mezclaron con pueblos extranjeros que ellos aprendieron ahí. Ahí ellos se juntaron, matrimonios mixtos, entre otras cosas más. ¿Como cuáles? Creencias que realmente fueron condenadas. Lo que los judíos consideraban idolatría y contaminación entre dioses falsos. Esto nosotros lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Usted lo puede leer, mis hermanos, en un momento determinado, y puede ver ahí ese panorama en el cual el Señor nos trae en este día. Pero cada nación se hizo sus dioses en aquel tiempo y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los samaritanos, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los Babilonia, por ejemplo, hicieron a Sucot Benot, ese era su dios. Los de Cuta hicieron a Negal. Los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nia y a Tartac. Y los de Serbaim, oigan bien, los de Serbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de ellos. También, ¿qué pasó en aquel momento? Que los samaritanos construyeron un templo rival en el monte Gerizim, insistiendo en que era el lugar elegido por Dios para adorar en contraposición a Jerusalén. Esta es la conversación que está haciendo la samaritana con Jesús en ese momento. También, asimismo, los samaritanos solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, en este caso, en la cual ellos le llaman la Torá. Y ellos rechazaban a los profetas de Dios. Los samaritanos obstaculizaban también la construcción de Jerusalén tras el exilio babilónico, aumentando el odio. Ahí nosotros también lo encontramos en el libro de Nehemías. Ahora nosotros viendo este panorama un poquito más amplio, ahora nosotros sabemos el pensamiento de esta mujer samaritana. ¿Por qué ella actuaba así? ¿Por qué ella pensaba así? Mis hermanos, nosotros vemos cómo esta mujer totalmente por esas tradiciones falsas estaba totalmente perdida, alejado de Dios. Del Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Porque aún ellos tener el Torah, en el mismo Torah habla también en la misma palabra de Dios que no debemos adorar a ningún Dios ajeno. No debemos adorar dioses falsos. Y qué pena es que entonces ellos no tenían conocimiento de lo que decía la palabra. Por eso Jesús le aclara, deja las tradiciones que te alejaron de adorar en espíritu y en verdad al único Dios verdadero. Porque no hay un lugar, ni tampoco hay una hora para que le adore al Dios verdadero. Lo que el mismo Jesús le está diciendo, no hay un lugar, ni siquiera en Jerusalén, para adorar a Dios verdadero. No hay un lugar, ni siquiera en Camino de Victoria, para adorar al único Dios verdadero. Podemos adorar al Dios verdadero, ¿dónde? En cualquier lugar,
en cualquier momento, en cualquier hora. Por eso es que el Señor dice que cuando tú quieres hablar con el Señor, elige un apartamento, no un apartamento, un cuarto que tenga una puerta. Si no tiene puerta, cierra la cortina y ahí habla el Señor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está buscando es algo más especial. No es un lugar físico, no es una hora específica. Lo que Dios está buscando es que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Porque no hay límite para el Señor. Solamente que le adoremos en espíritu y en verdad. Jesús le dijo esto a la mujer samaritana para indicarle a él que la adoración no se limita a Jerusalén o al monte Gerizim, sino que era una relación personal con Dios. Una relación solamente entre Dios y yo, Dios y tú con Dios. Y el Señor nunca se ha apartado. Una de las cosas maravillosas que a mí me encanta del Señor es cuando nosotros vemos las Escrituras y el inicio, cuando Él hizo al hombre su imagen y semejanza, y cuando vemos que el hombre pecó contra Él, quien se alejó fue el hombre, no Dios. Porque Dios nunca se ha alejado de su creación. Porque su amor es infinito, su amor es eterno, su amor es verdadero. Y esa relación es lo que Dios está buscando para con nosotros. Jesús claramente le dijo dos cosas. Le dijo la voluntad y también le dijo los requisitos. ¿Y cuál es la voluntad? Que le adoren a Él solamente. Los requisitos, no hay lugar, no hay hora. Solamente dispón tu corazón abierto y ahí alábame, ahí glorifícame, ahí búscame en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está aquí el Señor Jesús diciéndole, no importa donde uno adore a Dios, ni debe seguir ninguna regla o ceremonia, sino más bien uno debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este es también nuestro principio, que es una práctica que nosotros debemos de realizar cada momento. ¿Por qué? Dios nos da a nosotros varias razones. Nuestro Dios es celoso. ¿Y dónde lo dice eso? Sencillamente, Éxodo, capítulo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no quiere que nosotros tengamos que compartir nuestro corazón, nuestra comunión con ningún otro Dios falso, sino más bien con el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. También Deuteronomio, también el mismo, la misma palabra nos dice a nosotros, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Hermanos, vivimos en una nación, la República Dominicana, donde lamentablemente todavía vive bajo la esclavitud de dioses falsos, creado por la misma mano del hombre. Pero hoy Dios nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender que esos falsos dioses creados por la mano del hombre son esos dioses en la cual muchos adoran, en la cual muchos creen, en la cual muchos aún así dan gloria y honra. Pero hay otros dioses que el mismo Satanás ha puesto en este tiempo para que nosotros nos inclinemos a esos dioses y no nos estamos dando cuenta. Muchas veces desde aquí, desde el púlpito, el Señor ha estado hablando en nuestros corazones y nos ha dicho que hay cosas en nuestra vida hoy que esos dioses no son físicos, pero sí son digitales. Y ese momento que nosotros le estamos dedicando realmente es un tiempo que nosotros estamos desperdiciando para estar adorando en espíritu y en verdad al Dios verdadero. Yo no estoy diciendo que la tecnología es mala. Yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros tomamos la tecnología y nosotros la adquirimos como un Dios, es mala. Así que mis hermanos, el mismo Señor nos sigue diciendo a nosotros a quién nosotros debemos de servir. En Lucas capítulo 4, 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo, a más nadie. Solamente a Él. Pero también el Señor nos dice a nosotros que a Él sea toda la gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, al Dios de toda exaltación, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que dio a su único Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. A Él sea la gloria, el único que nos ha permitido y nos ha dado su Espíritu Santo, la cual vive en nosotros y entre nosotros y nos ayuda a caminar por su camino, nos ayuda a caminar por su verdad, nos ayuda a caminar por la fe que ha puesto en nuestros corazones. A Él sea la gloria. Adorar en espíritu y en verdad significa honrar a Dios de manera auténtica. Auténtica. Adorarlos con sinceridad y un profundo amor por su presencia. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Auténticamente, sinceramente, con una idea, no una idea, sino más bien con un amor profundo de nosotros expresarlo a través de nuestros poros que salgan y que todo el mundo pueda notar que Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Así que esta manera de nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad, de una manera auténtica, sincera y profunda, no limitada por lugares físicos o rituales externos, se refiere a una conexión genuina desde el corazón. Una conexión genuina desde el corazón, guiada por el conocimiento bíblico de quién es Dios, conociendo y reconociendo la verdadera naturaleza de Dios, a diferencia de una adoración basada en emociones o ideas falsas. Jesucristo es la verdad máxima. Jesucristo es la verdad máxima. Entonces, mis hermanos, ¿cómo dices tú adorar en espíritu y en verdad? ¿Cuáles tradiciones sigues en la actualidad que te desvían a adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Continúas arrastrando tradiciones que te impiden adorar en espíritu y en verdad al Dios de toda la creación? Esas son preguntas que nosotros tenemos que cuestionarnos, porque verdaderamente nosotros estamos todavía luchando con muchas tradiciones y aún nosotros en nuestro país, acabado el mes de febrero, vimos nosotros en los diferentes lugares de nuestra nación. Tradiciones que verdaderamente nos alejan del Señor. Así que, mis hermanos, es por esto que es tan importante reconocer que nuestra vida, nuestra forma de vida, debemos de analizarla, cómo nosotros lo estamos viviendo delante de la presencia del Señor, si verdaderamente le estamos adorando en espíritu y en verdad. Y que las tradiciones que están en el mundo, si nosotros nos estamos dejando arrastrar por ella. Es por esto, vamos a ver número 3, que es la falta de conocimiento. Vayamos al texto, desde el 23 en adelante. Y miren cómo dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque solo de esa manera podemos ganar su aprobación. Solo nosotros adorando al Señor en espíritu y en verdad podemos ganar su aprobación. Su aprobación.
Podemos levantar las manos, podemos adorarle al Señor, pero si no lo hacemos en espíritu y en verdad, con un corazón rendido a sus pies, lamentablemente no somos aprobados. De la única manera que podemos ser aprobados es si lo hacemos en espíritu y en verdad. Ahora nos enfrentamos a un problema serio, que es que la mayor parte del tiempo que pasamos orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y escuchando sermones, muchas veces y lamentablemente estamos pasando yendo con la corriente. Yendo con la corriente. En realidad no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, si no hay un corazón rendido a los pies de Cristo. Si no hay un corazón abierto para que cuando leemos la palabra, mi corazón esté dispuesto a aceptar lo que el Señor dice en su palabra. La palabra de Dios nos muestra el camino del conocimiento y de la práctica. Cuando oramos, debemos prestar mucha atención para hablar a Dios desde el corazón. Para hablar honestamente y para confiar en Dios nuestras dificultades prácticas y nuestro estado real. Nuestros corazones siempre deben centrarse en la verdad de Dios. Repito, nuestros corazones siempre deben de centrarse en la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. En su palabra. Por eso es que el Señor nos da su palabra, porque ahí está su verdad. Y si nosotros no tenemos conocimiento de su palabra, entonces lamentablemente nosotros vamos a estar como las olas del mar. Va y viene. Va y viene. Así que mis hermanos, nuestros corazones siempre deben centrarse en esa verdad. Buscar la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Contemplando la verdad de Dios para que podamos entender la voluntad de Dios a través de su palabra. Conocer a Dios y tener un camino de práctica y entrada. Solo esto es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo nosotros podemos hablar de alguien que no conocemos? ¿Alguien puede hablar aquí del presidente nuestro de la República Dominicana? Yo no lo conozco. Yo solamente puedo decir cosas que he escuchado o visto, pero no lo conozco. Ahora, si nosotros queremos saber de nuestro Dios, ¿qué debemos de hacer? Debemos entonces de escudriñar, tener conocimiento de su palabra, la cual Él ha revelado a través de su Espíritu Santo. Así que mis hermanos, si practicamos a menudo de esta manera, experimentaremos un crecimiento continuo en la vida. En Deuteronomio capítulo 6:5, miren cómo Moisés instruye en ese momento a los israelitas cómo amar a su Dios en espíritu y en verdad. Y él le dice, y le dijo en aquel momento, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros le amemos. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón. Pero no solamente nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero no solamente con toda nuestra alma, sino con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que Dios está buscando para su iglesia hoy en día. Cuando nosotros amamos a Dios, nosotros adoramos. Cuando nosotros amamos al prójimo, nosotros también adoramos al Señor. Cuando oramos a Dios, adoramos. Cuando cantamos alabanza, adoramos. Cuando leemos su palabra, adoramos. Cuando escuchamos un sermón o práctica, también adoramos. Pero adoraremos en espíritu y en verdad cuando nosotros podamos abrir nuestros corazones para hacer todo lo anterior para la gloria de su nombre. Eso es lo que Dios quiere. La palabra fuerza en hebreo, mis hermanos, significa totalidad. Lo que Dios está buscando, que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, en totalidad. No es solamente momentánea, en un momento indicado. No es solamente un lugar indicado, sino va bien de toda, en totalidad de nuestros corazones, de toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza para adorarlo solamente a Él.
La iglesia de hoy la estamos viviendo y estamos viendo, y los pastores preocupados realmente qué está pasando con la iglesia de hoy. Y estos son sermones que se están dando a través de los púlpitos, en la cual los pastores estamos hablando de qué está pasando con la iglesia, qué está pasando con nosotros, aquí nosotros verdaderamente estamos adorando hoy en día. Por eso es que el Señor lo que está buscando es que en toda nuestra totalidad humana adoremos al Señor de nuestro interior hacia el exterior, y que todos puedan ver que Cristo vive en cada uno de nosotros. Jesús amplió esta expresión a la mente. Jesús en Marcos y en Lucas también así lo expresó, donde adorar a Dios en espíritu y en verdad implica necesariamente amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con la mente también. Es con todo. No es solamente con una limitación de lo que Dios a nosotros nos ha dado. Es en todo lo que nosotros realmente somos. La lección general sobre la adoración al Señor en espíritu y en verdad es que no debe limitarse a una única ubicación geográfica, ni necesariamente debe de ser regulada por las disposiciones transitorias de la ley del Antiguo Testamento. Con la venida de Cristo, la separación entre judíos y gentiles ya no era pertinente, ni tampoco lo era la centralidad del templo de los que en aquel tiempo adoraban al Señor. Con la venida de Cristo, todos los hijos de Dios adquirieron igual acceso a Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Nosotros tenemos el mismo acceso para llegar al Señor a través de Cristo. Y este es un privilegio que el Señor a nosotros nos ha dado. Porque la adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de las acciones exteriores, y dirigida por la verdad y no por una ceremonia. Así que, mis hermanos, nosotros vemos cómo también hay hombres que Dios ha utilizado, pastores como Arthur Walkington Pink, que en un momento determinado, este era un pastor, evangelista, teólogo también, un erudito bíblico inglés del siglo XX, donde él, hablando específicamente de este pasaje, él dice que un corazón redimido, ocupado con Dios, que se expresa en adoración y acción de gracia. Pero no solamente él lo dijo, sino también otro que Dios también utilizó, llamado Aidan Wilson Tozer, donde un pastor influyente, un también auditor de varios libros, en una de esas conferencias del siglo XX, la verdadera adoración es ser tan personal y perdidamente enamorado de Dios. Como cantaban las alabanzas, enamorado de Dios. Es por esto, mis hermanos, tú puedes amar a tu ser amado, tú tienes a tu lado, el que Dios te dio, la que Dios te dio. Tú puedes amar a los hijos, podemos amar a nuestros padres, podemos amar a nuestros vecinos, pero a quien nosotros tenemos que amar de verdad es a Dios. Perdidamente tenemos que estar enamorados del Señor. Perdidamente. Porque la verdadera adoración a Dios se distingue por los siguientes criterios. Solo por 3 criterios que el Señor nos ha venido hablando en este día. En primer lugar, se trata del corazón redimido de un hombre o una mujer que ha sido justificado ante Dios por la fe. Y asimismo nosotros vemos cómo el mismo Señor, el mismo Jesucristo, se da a conocer a esta mujer de una manera extraordinaria, donde nosotros podemos verlo ahí mismo en pasaje. Juan capítulo 4, 25, miren cómo dice de 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el 26 dice, Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Mis hermanos, yo soy, así mismo como dijo Jesús, Él se dio a conocer. Y sin el conocimiento de quién es Jesucristo,
nosotros no podemos amarlo. Así que ahora nos toca a nosotros verdaderamente decirle a otro, al Dios que ya se ha dado a conocer, que nosotros darlo a conocer. Por eso es que el lema de este año en nosotros como Caminos de Victoria es dar a conocer al Dios conocido. Así que mis hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros seguir hablando de Jesucristo, de aquel que es el que vive en nuestros corazones. Y no solo decir de que Él es el que vive, sino más bien vivir como Él nos dice que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque mismo Jesús a ella se le expresa que Él es esa fuente de agua viva. Pero también nosotros vemos que Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida verdadera. Y es el que nosotros tenemos que dar conocimiento de Él. Esa es la responsabilidad que Él ha puesto en nosotros para que nosotros siempre estemos expresando quién es Jesucristo, el Dios verdadero. Segundo, en segundo lugar, la verdadera adoración de Dios viene de un corazón que desea a Dios solo. Nosotros no podemos tener un pie en el mundo y un pie sobre esta tierra. Más bien podemos decir, no podemos tener un pie en esta tierra y tener un pie con Dios. Tiene que ser que todo nuestro ser, todo lo que somos, solamente estar enfocado en Dios y estar solamente en su camino. Porque estamos en esta tierra en la cual Él nos ha permitido para vivir. Pero para vivir en un momento. Por un momento solamente. Viviendo por esta tierra en la cual nosotros no pertenecemos a esta tierra. Así dice su palabra. Y en tercer lugar, mis hermanos, la verdadera adoración a Dios es el deseo de continuar aumentando nuestro conocimiento de Dios y dar a conocer al Dios conocido. Dios está llamando a que nosotros tengamos mayor conocimiento de su palabra. Por eso Él le dice a esa mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Y lo más maravilloso y extraordinario de toda esta historia tan hermosa es lo que aconteció en el corazón de esa mujer. Esa mujer corrió, dejó su cántaro ahí. Esa mujer corrió de tal manera que se fue a donde aquellos que vivían del lado de ella. Y comenzó a decirle, vengan a ver aquel que me ha dicho todas las verdades de quién yo soy. Y ella se hace la pregunta, ¿es este el Cristo? Pero aún así ella misma invita y ellos invitan a Jesús para que se pasara un tiempo con ellos. Y Jesús así mismo lo hizo. Y cuando esto ocurrió, ¿sabe qué ocurrió? Jesús también así mismo se dio a conocer la vida de ellos. ¿Sabe qué ocurrió? Sus vidas también fueron transformadas por Cristo Jesús. Su vida fueron restauradas también. Su vida fueron totalmente cambiadas. ¿Por qué? Porque aquel que cambia el conocimiento, aquel que cambia el corazón, aquel que cambia la ruta de vida del ser humano, llegó al corazón de ellos también. Este es el conocimiento que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Este es el conocimiento que el Señor ha puesto delante de nosotros, su palabra, para que sea llevada también a aquellos que nosotros conocemos, que su vida está perdida. Hermanos, enfoquémonos nosotros. Mi vida debe estar más enfocada en Cristo Jesús. Tu vida también debe estar más enfocada en Cristo Jesús. Yo no puedo seguir viviendo como antes. Yo no puedo seguir arrastrando las cosas que el mundo realmente antes me inculcaron mis padres, antes me inculcaron la sociedad, antes me inculcaron el país y cuántas tradiciones habido y por haber nosotros podemos mencionar, las cuales no vamos a hacer aquí porque eso no es lo importante. Lo importante es Cristo que vive en mí. A esa es la gloria. Lo que el Señor quiere es que nuestras vidas de ahora en adelante caminemos diferente. Si tú sabes que tu vida está viviendo por un rumbo que realmente tú no conoces a Cristo, el Señor quiere que hoy tú entiendas que Él está llamándote a ti, al igual que hizo con esta mujer samaritana. Tu vida no puede continuar de esa manera. Quien te lo dice de corazón.
Quien te lo dice andaba igual o peor que esta mujer samaritana, sin Cristo, andando y caminando por la calle sin Cristo, sin rumbo, sin dirección. Si tú entiendes que tu vida está igual que esta mujer samaritana, el Señor quiere que tú hoy tomes la mejor decisión. La mujer samaritana tomó la mejor decisión. Hubo un cambio en su vida y aceptó al Señor Jesucristo. Dejó su cántaro y fue a revelarse delante de los demás, diciéndole: el Cristo ha llegado a mi corazón y me ha transformado. Si tú estás aquí en esta mañana y entiendes que todavía tu vida está dirigida por este mundo, si quieres, puedes repetir esta palabra. Señor, en este momento quiero darte gracias. Porque así mismo como esta mujer samaritana, mi vida está, Señor, sin rumbo, está sin dirección. Yo he entendido, Señor, que a través de tu palabra, tú tuviste misericordia con esta mujer samaritana. Y hoy, tú también la quieres, Señor. Quieres tener mi vida, Padre amado. Y yo te la quiero entregar a ti. Te entrego mi vida, Señor, para que tú me ayudes y que me enseñes, Señor, a vivir en este mundo mientras yo esté aquí. Yo, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y te ruego, Señor, que de ahora en adelante tú me ayudes para vivir para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te lo pido.